Estar con ustedes nuevamente. Habíamos quedado pendientes porque solo habíamos estudiado las características de las imágenes y las características de las lentes que formaban dichas imágenes. Entonces, ok, faltan los números, faltan las ecuaciones, yo lo sé, no se preocupen. Solo quiero que vean aquí, vamos primero con esta lente. Tenemos un sistema de dos lentes, ¿verdad? Denotados por L1 y L2. Entonces vean que usted coloca el objeto de este lado y eso quiere decir que el lado izquierdo de la lente es el lado del objeto y el lado derecho de la lente es el lado de la imagen. Lo mismo para la L2, el lado izquierdo es el lado del objeto y el lado derecho es el lado de la imagen. Entonces, cuando usted coloca pues obviamente cuando pasa por esta lente la luz, se forma una imagen del otro lado. Tenemos una imagen, tenemos una imagen real. Tenemos una imagen real que se forma en el lado de la imagen para L1, pero que se forma a su vez en el lado del objeto para L2. O sea que esta imagen que formó L1 es el objeto para la lente L2. Entonces la lente L2 va a formar una imagen a partir de este objeto. Y esta es la imagen final. Esta es la imagen resultante. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que como el objeto se colocó a una distancia mayor a la distancia focal, ¿sí? Como el objeto se colocó a una distancia mayor que F1, entonces la imagen resultante fue invertida y reducida. Bueno, y es una imagen real, pero es invertida y es reducida. El lugar donde se forma esta imagen está también, esto sería la distancia del objeto 2. La distancia del objeto 2 es mayor que la distancia focal. Entonces, esto también me va a dar una imagen reducida e invertida. Entonces, la imagen final es esto, es reducida porque es más pequeña todavía y es invertida, entonces queda con la misma orientación que el objeto de la lente 1. Claro, cuando usted utiliza lentes convergentes, usted tiene todas las posibilidades, digámoslo así. Puede generar imágenes derechas o puede generar imágenes invertidas. Digamos que este es el caso más bonito, donde la imagen del objeto, donde la imagen del lente 1 es un objeto real para la lente 2. Pero ¿qué hubiera pasado si usted pone el objeto y pone las lentes muy cerca una de la otra, de tal manera que el objeto, aquí, de tal manera que el objeto de la lente 2 queda del lado de la imagen, acuérdense, esto es lado de la imagen. Esto es lado de lado del objeto para la lente 2 y este es el lado de la imagen para la lente 2. Esto es lado de imagen
para la lente 1. Y esto es lado del objeto para la lente 1. Entonces, como el objeto de la lente 2 se encuentra en el lado de la imagen, lo que tenemos es un objeto virtual. Y entonces la distancia del objeto es negativa. O sea, esta distancia va a ser una distancia negativa. A diferencia de acá arriba, donde esa distancia era positiva. Acá esa distancia será negativa porque lo que tenemos es un objeto virtual. Tenemos un objeto virtual. Entonces, tenemos estos dos casos. Y pueden haber más casos en función de la combinación de las lentes, de la distancia que coloque una lente de la otra y así sucesivamente. La pregunta sería entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? Eso no lo hemos visto. Entonces, para lentes delgadas, para lentes delgadas, son las que estamos estudiando, la relación está dada por 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. F es distancia focal. DO es distancia del objeto. Y DI es distancia de la imagen. Acuérdense, distancia focal, distancia del objeto y distancia de la imagen, las medimos a partir de la lente. La lente es nuestra referencia. Entonces, aquí tendríamos ya cómo calcular dónde se formará una imagen si yo conozco la distancia a la que se encuentra el objeto y conozco la distancia focal de la lente. Ahora bien, para calcular, amplificación, para calcular la amplificación, debemos hacer una relación entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto.
Entonces, M es esta amplificación, es igual a el negativo de la distancia de la imagen dividido entre la distancia a la que está colocado el objeto. Acuérdense que esta M es importante, este aumento es importante porque esto nos dice dos características de la imagen. Nos dice si la imagen es derecha o invertida. Y nos dice también si la imagen es, eh, a ver, derecha o invertida. Perdón, y nos dice si es aumentada o reducida. Y si tiene múltiples lentes, en el caso para varias lentes, si el ejercicio tiene varias lentes, entonces el aumento total es M1 por M2. Esto sería para dos lentes, ¿sí? Y si hubiera una tercera lente, pues M1 por M2 por M3. Y si hubiera cuatro lentes, M1 por M2 por M3 por M4. En función de la cantidad de lentes que ustedes tengan. Pero bueno, así pueden calcular entonces, así pueden calcular entonces para dos lentes, para un sistema de dos lentes. Y ya con esto, pues, podemos determinar a dónde, a dónde se forman, a dónde se forman las imágenes, ¿sí? En función de dónde hemos colocado el objeto. Ahora bien, ahora bien, esto es la base para la fabricación de lentes. Esto es la base para la ecuación del fabricante de lentes. Entonces, solo acuérdense que la lente convergente también se llama lente biconvexa porque está formada por dos superficies convexas. Y la lente divergente recibe el nombre de lente bicóncava porque está formada por dos lentes que son cóncavos y esto es una lente divergente. Y lo voy a poner entre paréntesis. Ok, la ecuación del fabricante de lentes no nos vamos a detener mucho aquí, pero dice que la verdad es que antes de ver la ecuación del fabricante de lentes, deberíamos ver la corrección de defectos de la visión, pero bueno, es el orden que tenemos actualmente en la planificación. Verán, cuando alguien va a fabricar lentes, lo que necesita definir es
la distancia focal del lente que va a fabricar. ¿Por qué? Porque la distancia focal del lente que va a fabricar está relacionada con la curvatura que debe tener ese lente. Mm. Entonces, mm, para corrección de defectos de la visión, uno calcula la potencia de la lente que debe tener. En este caso, la potencia de una lente es esta relación, uno sobre la distancia focal. Por eso es mejor, digamos, verlo en el otro orden, pero bueno, aprovechemos que estamos aquí. Entonces, la ecuación del fabricante de lentes, si yo quiero hacerle un par de lentes a usted, digo yo, bueno, n-1 por 1 sobre el radio de curvatura del lente 1 más 1 sobre el radio de curvatura del lente 2. Así es como calculo yo, así es como calculo yo qué radio de curvatura darle a los lentes a partir de esta ecuación. Ahora bien, esta n, aquí, esta n es el índice de refracción del material del lente. Bueno, del lente lo vamos a poner. Y este 1 es el índice de refracción del aire. Es decir, que ese 1, como es el índice de refracción del aire, estamos asumiendo que estamos asumiendo que usted sus lentes los va a utilizar en el aire. Estaríamos asumiendo eso nada más. Téngalo en cuenta. Entonces, hay algunas convenciones para los radios de curvatura. Dependiendo, se va a utilizar lentes cóncavas o lentes convexas. Por eso yo le puse la figura ahí nuevamente, para recordarle. Disculpe. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a poner esta tablita por acá. Tabla 16.3 del libro. Esto es un recordatorio, ¿verdad? Acuérdense que la lente convergente tiene una distancia focal positiva y la lente divergente tiene una distancia focal que es negativa. Eso lo vimos en la convención de signos el, eh, ¿cómo se llama? De la clase anterior. Y aquí sí es importante, si usted va para fabricar ese lente, va a utilizar una lente convexa, o sea, para fabricar, digamos, una lente convergente, entonces el R lo toma como positivo. Y si va a tomar una superficie cóncava, el R deberá tomarlo como de signo negativo. Y si tiene una superficie plana, entonces, si tiene una superficie plana, entonces R tiende al infinito. Y si en algún momento R tiende al infinito, ese término aquí, ¡pam!, desaparece. Desaparece porque si R es muy, muy grande, prácticamente ese término se hace cero. El término, dependiendo de la R, si es R1 o R2, ese término tiende a cero si R es muy, muy, muy grande.
De manera que, podemos, o mejor dicho, podemos y se usa, se fabrican lentes de esa manera. Disculpen, disculpen la tos. Uf. Entonces, de aquí solo me queda mencionar que la potencia de la potencia de la lente se define como 1/la distancia focal y eh, se mide en perdón, se mide en dioptrías. La distancia de la lente es 1/la distancia focal y se mide en dioptrías. Entonces, este dato, el dato de la potencia, es el calculado para corregir, de- para corregir mm, defectos de la visión. Entonces, cuando ustedes vayan a su próxima visita al oftalmólogo y les den un recetario para fabricar sus lentes, ustedes van a ver que eh, le ponen un dato para cada ojo. Puede ser diferente porque no necesariamente tiene la misma visibilidad para el ojo izquierdo que para el derecho. Entonces sí pueden ser diferentes y sí pueden ser diferentes y usted va a ver que la potencia puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y en función del defecto de la visión que queremos corregir, se va a usar uno o el otro. Pero la corrección de defectos de la visión lo vamos a ver en la siguiente clase, jóvenes. La de hoy ya quedó lo suficientemente densa para que nos retiremos al menos por hoy.